Y hoy hablaremos de ahorro, de la subida de la cesta de la compra o del gasto en ocio, algunas de los parámetros de la economía familiar, la que más directamente nos afecta. José Alberto Molina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de la economía familiar. Hemos conocido algunos datos. Las familias ahorran, van ahorrando cada vez más, un 21,2% en concreto. ¿Qué factores están detrás de este ahorro de las familias? La tasa de ahorro, efectivamente, en los primeros meses de este año ha sido relativamente alta respecto a las medias anteriores. De hecho, la tasa de ahorro en el primer trimestre de este año fue de un 6,2% sobre la renta disponible bruta, un 14,2% en serie desestacionalizada, lo cual es casi el doble respecto al primer trimestre anterior. En los 2-3 últimos meses es cierto que esta tendencia de ahorro alto está reduciéndose un poquito, pero no obstante, a lo largo del año 2024 ciertamente el ahorro ha sido más alto que en la serie histórica. Las razones son múltiples y variadas desde distintos aspectos de la economía. Los salarios de los trabajadores han aumentado, particularmente en rentas altas, y también se han incrementado los retornos de las sociedades, dividendos. Estos dos factores influyen, como digo, particularmente en rentas altas. En rentas medias, las transferencias del sector público están suponiendo un empuje muy importante a la tasa de ahorro. Y, por otro lado, no hay que olvidar también que los altos tipos de interés recientes en la economía española, en la economía mundial, están implicando, por un lado, una inversión en activos financieros que supone ahorro, y al mismo tiempo una reducción en la compra de bienes duraderos, particularmente viviendas. Todos estos factores de forma conjunta están provocando que, como decíamos al principio, efectivamente la tasa de ahorro en España en los últimos meses sea superior. La tendencia, si me permiten, fue moderada en los primeros años 2000. En la pandemia se alcanzó el pico de la tasa de ahorro. No teníamos mucho donde gastar en aquella época, y a partir de los meses de pandemia la tasa de ahorro volvió a bajar, y fue en el 21-22 cuando inició una fase de ascenso en la que todavía estamos en este momento. La situación financiera de las familias en media es razonablemente aceptable, en media. Es cierto que esa tasa de ahorro suele experimentar un pico, ¿no?, después de periodos de crisis. Lo decíamos, es un dato positivo, aumenta la tasa de ahorro. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que cada vez cuesta más ahorrar, que el precio de la vida cada vez es más alto, la vivienda, salir a cenar por ahí, el ocio. ¿Es solo eso, una percepción?
hablamos de variables macroeconómicas, estas se dan en términos medios y los datos muestran que la evidencia global en términos medios es esta. Respecto a percepciones, sí, efectivamente, notamos que en rentas medias la percepción es de que tenemos que estar permanentemente ajustándonos el cinturón. Haciendo cálculos, ¿no? Haciendo cálculos, ciertamente, pero vuelvo a repetir, en la cifra media, las tasas y las cifras que nos da el Instituto Nacional de Estadística son rotundas. Es una tasa, es una cifra que sufre importantes variaciones estacionales y que se ve altamente influida por circunstancias externas. Como decía anteriormente, en el caso de la pandemia, la tasa de ahorro viene determinada por ingresos y gastos. No teníamos mucho donde gastar y entonces se disparó. A partir de ese momento hubo una impresión de alivio que supuso que la tasa de ahorro bajase en respuesta a un alto consumo. Y ahora ciertamente estamos en cifras medias razonablemente altas. Y cuando hablo de cifras medias, incluyo, claro, rentas altas y rentas medias, rentas bajas. Bueno, habla de que hay varios factores, entre ellos el tipo de interés, que está ayudando a ese ahorro, sobre todo en bienes duraderos, pero es verdad que el consumo, la forma de consumo ha variado mucho, ¿no? Se gasta menos en general, ¿no? En general, en esos bienes duraderos, como pueden ser vehículos, muebles, etcétera, y en los no duraderos se ahorra un poco más para gastar más, digamos, en otras cosas, como pueden ser viajes, ¿no? Se gasta, la tendencia es que el gasto en servicios, particularmente en servicios y en bienes de alta gama no duraderos, está creciendo. Por ejemplo, gastamos más en viajes, gastamos más en restauración y en la cesta de la compra, en alimentación, gastamos más en bienes de cierta gama a los cuales antes no les prestábamos atención. Alimentación siempre ha supuesto en España un alto porcentaje de la cesta global. En los años 70-80 era aproximadamente el 40%, en los últimos 20 años es aproximadamente el 20%, pero la tendencia dentro de la cesta de alimentación es hacia un mayor gasto en bienes de alta gama. ¿Tenemos cifras concretas de ese mayor gasto en bienes de alta gama? No las recientes, pero sí somos conscientes, de acuerdo con los informes que hace el propio Instituto Nacional de Estadística, incluso proveedores de centros comerciales, que las familias destinan importantes gastos, rentas, al gasto en este tipo de bienes. No sé si para asumir ciertos gastos no duraderos, como puede ser un viaje, ¿no? O restauración, ocio, quizá, este tipo de cosas, se tiende a pedir préstamos rápidos con altos intereses. ¿Y qué riesgo tiene esto para la ciudadanía? No particularmente, salvo situaciones muy límites. En cualquier caso, la recomendación es no acudir a estos, recomendación si me lo permiten los oyentes, es no acudir a estos préstamos cuyos tipos son excesivamente altos. En el ahorro de las familias, la política debe ser precaución previa y no llegar a esas situaciones límite.
se ha anunciado en los últimos meses la llegada de grandes centros de datos aquí a Aragón. ¿Qué puede suponer para la economía aragonesa y también para las universidades? Porque me imagino que hay que formar a todo ese capital humano. Es una excelente noticia que en los últimos años efectivamente Aragón sea un centro al que están accediendo grandes empresas tecnológicas mundiales, y lo están haciendo por varios motivos. Aragón ofrece una energía, una electricidad renovable muy aceptable en términos económicos, ofrece ventajas administrativas, ofrece terrenos a un precio también muy razonable, y ofrece un ambiente y un acompañamiento muy, digamos, amistoso. Todos estos factores hacen que efectivamente, además de la obvia situación, la localización logística, hacen que Aragón esté captando recursos tecnológicos en términos de lo que denominamos economía del dato muy importantes. Lo cual supone, si me lo permiten, como bien decía usted, un gran reto para nuestras universidades, un gran reto que debemos asumir, que estamos ya asumiendo, en el caso concreto de la Universidad de Zaragoza, con nuevos estudios universitarios, con nuevas plazas en grados existentes, pero ciertamente opino que deberíamos seguir esforzándonos en una oferta formativa más acorde con esta opción, con esta posibilidad, con esta situación, para que seamos nosotros los que, si me lo permiten, nos aprovechemos de la situación que se está derivando de esta atracción de polos tecnológicos en nuestra región. Pues José Alberto Molina, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, Raquel, pues es el momento.